¿Qué es el balance hídrico agrícola? Desde el día en que siembran, los cultivos están expuestos a las condiciones del tiempo. Necesitan lluvias, pero no excesivas. Necesitan sol, pero el exceso de calor puede perjudicarlos. Existen entonces un balance necesario entre los aportes de agua, como la lluvia y el riego, y las pérdidas de agua por consumo de la planta, evaporación desde el suelo, escurrimiento superficial o drenaje profundo, es decir, infiltración del agua hacia profundidades a las que las raíces no pueden alcanzarla. El agua que el cultivo absorbe es utilizada y transpirada hacia la atmósfera. La suma del agua extraída y transpirada por la planta más la que se evapora directamente desde el suelo se conoce como evapotranspiración. La evapotranspiración va aumentando a medida que el cultivo crece. Además, depende de las variables meteorológicas, ya que aumenta si la temperatura es alta, si hay viento o si el aire está seco, es decir, si hay baja humedad en el ambiente. Por otro lado, la textura del suelo, o sea, el porcentaje de arcilla y de arena que contenga, determina cuánta agua desciende hacia niveles demasiado profundos donde las raíces no la alcanzan. Y la pendiente del terreno determina cuánta agua de lluvia se pierde por escurrimiento hacia sitios más bajos. Entonces, el agua contenida en el suelo que el cultivo tiene disponible para su uso no depende solamente de cuánto llueve, sino también de otros factores meteorológicos, como la temperatura y de las propiedades del suelo. Veamos un ejemplo. Ana y Pedro cultivan mandioca en Misiones, mientras que María y Ramón lo hacen en Cordillera. Supongamos que en los últimos meses ambas fincas han recibido la misma cantidad de lluvia. Sin embargo, en Cordillera ha hecho últimamente mucho más calor y el tiempo ha estado más ventoso que en Misiones. ¿Qué cultivo tendrá más agua disponible? Seguramente la mandioca de Ana y Pedro en Misiones, ya que las plantas de María y Ramón seguramente han consumido más agua y también ha habido más evaporación desde el suelo de su finca. Francisco y Luisa son vecinos de María y Ramón en Cordillera y también cultivan mandioca en su finca. Ellos recibieron la misma lluvia que María y Ramón y sufrieron el mismo calor, pero su predio se halla en pendiente y el suelo presenta signos de compactación. ¿Quiénes tendrán más agua disponible para sus plantas de mandioca? María y Ramón, ya que gran parte de la lluvia caída en la finca de Francisco y Luisa escurrió hacia zonas más bajas antes de infiltrarse en el suelo. Además, debido a la compactación, las raíces del cultivo de Francisco y Luisa son menos profundas y por consiguiente tienen acceso a una menor cantidad del agua almacenada en el suelo. Vemos entonces que todos estos factores combinados, lluvia, temperatura, viento, pendiente, textura del suelo, etapa del cultivo, profundidad de las raíces, determinan el contenido de agua en el suelo a la que el cultivo tiene acceso por su consumo. A esto se le llama balance hídrico agrícola.